La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de análisis y de defensa de nuestra verdadera historia nacional. Hoy tenemos el honor de recibir a dos figuras realmente destacadas del pilar de la defensa nacional, a su excelencia el señor ministro de Defensa Nacional, general de Ejército en honrosa situación de retiro, Óscar González. Bienvenido, querido ministro, al Estridor de las Armas. Buenas tardes, Noelia. Gracias por la invitación. Un saludo grande a toda la audiencia. Muchas gracias, ministro. Y por supuesto que recibimos también al general de división, Roberto Olmedo, un distinguido militar de alto rango. Yo creo, en mi opinión, porque le conozco al querido general desde que era coronel, cuando yo era estudiante del IAE, que mucho que me ayudó en muchas cuestiones para entender la historia militar. Era uno de los militares más entendidos en historia militar y nacional. Bienvenido, querido general. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, mi general, y a toda la audiencia. Es un honor estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Justamente estábamos analizando, con toda la producción estábamos muy contentos, estábamos preparando poder recibirles aquí. Estábamos hablando que el ministro, después de mucho tiempo, nosotros vemos algo totalmente nuevo en la cartera de defensa. Vemos un ministro que sale a hablar con la gente, que tiene también, aparte de un rol administrativo de planificación de la cartera castrense, también una labor pedagógica en la que también el general está apoyando desde la mirada de nuestra historia nacional. Y quiero empezar esta entrevista preguntándole, por supuesto, al señor ministro, justamente cómo vincula su labor, ¿verdad?, en este acercamiento que hace la ciudadanía de llevar este concepto de la defensa nacional y cómo lo vincula al progreso. Sí, Noelia, empecemos por ¿cuál es el lema de la política de defensa de este gobierno? Adelante, ministro. Es el siguiente. Sí. Defensa para el desarrollo. Todo lo que hagamos desde la defensa debe de ir en beneficio y coadyuvando con el desarrollo del país. ¿Y cómo vamos a hacer eso si es que no nos involucramos con la sociedad? ¿Cierto? Tenemos que hacerlo porque tenemos que trabajar juntos. Existe, y vos como egresada del IAE sabes muy bien, que el Estado tiene dos fines, la defensa y el desarrollo. Y eso es solamente en los libros, en la didáctica están separados esos conceptos. La verdad es que en su aplicación eso va totalmente simultáneamente, conjuntamente. No podemos hablar de desarrollo sin defensa y tampoco podemos hablar de defensa sin desarrollo. Y bueno, por eso es que nosotros salimos a hablar con la gente, ya que mencionaste la cuestión de las charlas que estamos dando juntamente con el general Olmedo, con el viceministro Lilio Cardoso, con el viceministro general Bernardino González y todo el equipo del Ministerio de Defensa. Ayer en Ñembú estuvimos dando la conferencia número 40. La conferencia número 40. Desde el 2023, 24 prácticamente empezamos, todo el 2024 y este 2025, estamos llegando ya a la charla, a la conferencia número 40 y hablamos de esto, de defensa, hablamos de desarrollo.
hablamos de nación y de Estado porque tenemos que cultivar nuestra nación. Tenemos que fortalecer cada vez más la nación, que es luego fuerte. La nación paraguaya es una de las más homogéneas del mundo. Eso nadie puede discutir, porque si no fuera porque tenemos una identidad nacional muy fuerte, hubiéramos desaparecido como nación después de la guerra en contra de la Triple Alianza. Hubiéramos desaparecido. 97% de la población masculina adulta fue muerta en la guerra. Ahí está el papel de la mujer, Sí. que es parte de la nación, parte pero fundamental de la nación. Y bueno, esos conceptos nosotros debemos de resaltar ahora para fortalecer una nación. Pero la gente solamente piensa, ¿y para qué queremos una nación fuerte? Por una cuestión muy básica. Sí. Acá tenemos la nación, teóricamente, pero eso se junta después. Acá tenemos la nación, acá tenemos el Estado. Nación paraguaya es una cosa, Estado paraguayo es otra cosa, pero después se complementan. El Estado está compuesto por las instituciones. Pero ¿quiénes son los que llevan adelante las instituciones? Somos los seres humanos, que venimos de la nación. Por eso que es muy importante fortalecer la nación para que tengamos un Estado fuerte. Y viceversa, Estado fuerte hará que la nación también tenga condiciones para ser cada vez más fuerte. Y de eso tenemos que hablar claramente con la sociedad, en que la gente entienda que la defensa nacional no solamente es un trabajo del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, esa es una responsabilidad de todos. Porque así como es una responsabilidad de todos, también el beneficio o el perjuicio va a afectar a todos, de que no se lleve adelante en buena forma la defensa nacional. Y dentro de esta situación, porque yo sigo mucho las conferencias de usted, ministro general, también, y veo cómo vos estás apoyando también incansablemente nuestra verdadera historia nacional, ¿verdad? Cómo se conjuga en esta clave actual, cómo ocupa la memoria histórica en la defensa nacional, así como hoy estuvimos hablando de figuras como Emiliano R. Fernández, que fue un gran defensor de los héroes del 70, inclusive cuando todavía no se podía hablar ni reivindicar la figura de Francisco Solano López, general. Así mismo, Noelia, y gracias al liderazgo del señor ministro de Defensa Nacional y ese gran espíritu de patriota que tiene, es que podemos hacer este evento en forma simultánea. ¿Y por qué te digo esto en forma simultánea? Porque la defensa de nuestra identidad forma parte de la defensa nacional. Y si nosotros no conocemos nuestras historias, no vamos a poder valorar lo que somos, no vamos a conocer nuestras raíces y no vamos a saber hacia dónde nos proyectamos. De ahí de la importancia que conozcamos todo lo que hicieron nuestros antepasados, por sobre todas las cosas, para darnos un país libre, soberano e independiente. Y gracias al liderazgo del señor ministro, quiero aclarar esto de que estamos llevando, y bien lo mencionó ya, 40 presentaciones en diferentes puntos de nuestra geografía patria. No, pero realmente es una labor pedagógica fundamental la que están llevando, porque si, como decía el ministro, la gente los civiles, nosotros, ¿verdad?, fuera de lo que es el ámbito de las instituciones castrenses, es como que no recibimos una formación ni desde el Ministerio de Educación sobre la importancia de la cultura de la defensa. Es una carencia que existe. Entonces, como que la sociedad civil, si es que no está muy involucrada dentro de ese pilar, ¿verdad?, donde tenés contacto con... La primera vez que yo tuve eso fue en el Instituto de Alto Estudio Estratégico, y de paso quiero saludarle a mis compañeros que están mirando, prendidos, a decir, somos la mejor promoción, la 49 es la mejor, lejos de todo, eso es categórico, somos la mejor. Bueno, saludos, queridos compañeros, les prometí que iba a decir eso. Bueno, pero es una realidad. Por eso, cuando la primera vez que yo le escuché, voy a hacer una anécdota con el permiso del señor ministro, que le escuché al ministro, fue en un libro Feria Militar, y me quedé así impresionada del manejo que tenía, porque su disertación fue sobre el doctor Francia, ¿verdad? Porque hay una realidad en nuestra historia, es que cuando uno pierde una guerra así tan fuerte como acaba también las cifras demográficas que acaba de dar el ministro, es como que la historia se escribe desde el poder. Entonces es importante hacer un revisionismo y mirar nuestra historia y mencionarle a la gente que a veces lo que se nos enseña en el colegio no es
totalmente acertado, no es lo correcto, ¿verdad? Porque se desdibuja mucho la figura de Francia, de los López, ¿verdad? Sí. Y entonces es importante, y eso carcome nuestra identidad. Es decir, ¿cómo nosotros no vamos a ver por qué es el Día de los Héroes o quién es el Doctor Francia? Entonces, toda esta misión pedagógica con esta conversación que el ministro y su equipo, mando saludo a todos, el equipo que está también por detrás de esto, ¿verdad? Llegan a muchísimas partes del país y a los jóvenes. Entonces, quiero preguntarles, señores, ¿cuál es la recepción de la gente joven cuando uno le habla de esto? Porque es una realidad. En el colegio hay un menjunje que se llama ciencias sociales, un poquito de antropología, un poquito de geografía, muy poco de historia. Entonces, además ustedes van con música, que es una forma de enseñar también. Justamente eso quería mencionar, Noelia. Sí. Cuando me preguntás cuál es la recepción que tenemos con los jóvenes, ¿verdad? Gran parte de la buena recepción que tenemos con la gente la debemos a la embajada artística. Músicos extraordinarios como artistas y como patriotas, porque correo parubi. Y ellos, por supuesto, nos acompañan a Pedro Juan Caballero, a Capitán Vado, Concepción, Ciudad del Este, Villarrica y otras ciudades. Y ellos llevan su arte y nos sirve de nexo con la gente, ¿verdad? Y mencionar lo que el general Olmedo hace es contar la historia musicalmente, ¿verdad? Y también debo decirlo, esto que estamos haciendo, el general Olmedo ya lo había hecho, ya lo estaba haciendo en épocas pasadas. O sea que yo no soy el que inventó este tema de las conferencias, de las charlas. Es el general Olmedo el que estuvo haciendo, por supuesto que aisladamente, ¿verdad? Y eso tiene más valor todavía. Y de a poco yo le estoy también haciendo un robo intelectual, porque en mis conferencias ya estoy también utilizando la música. Por ejemplo, cuando hablo de nación, ya no sé más qué decir para meterle a la gente en el conocimiento qué es lo que es la nación. Entonces recurro al elenco artístico y ellos ejecutan volando, ¿cómo se llama? Viajando voy. Viajando voy. Y Viajando voy, pues, esa canción relata lo que es el paraguayo como paraguayo. Claro, ese conjunto afectivo, Sí, nuestra lengua, nuestra comida, nuestras tradiciones. Y eso es nación. Entonces, pero yo recurro a eso copiándole al general Olmedo, que es el que es pionero en esto, ¿verdad? O sea que esto es un equipo muy bien, con muy buena predisposición. No somos profesionales, salvo el general Olmedo, que sí es licenciado en historia. Después el general Lilio Cardoso es un conocedor profundo de la historia, pero él no es licenciado en historia. Pero ¿cuál la historia? ¿Cuál? Sí, sabe. Y el general Bernardino González, incansable compañero de trabajo. Después está la gente que nos apoya. Está la señora del general Olmedo, que nos organiza los eventos en los colegios, en las universidades. La verdad que la señora merece todo nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Le enviamos un saludo enorme a tu señora. Gracias. Y pronta recuperación también, mi general. Espero que esté ya mejor, sí, ¿verdad? Ya. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Tener todo ese apoyo, ¿verdad? Y justamente, realmente es así. Te quiero contar una anécdota, ministro. Sí. Era allá por el año 2017, yo estaba dando mis frágiles primeros pasos, porque, bueno, yo soy historiador, pero obviamente en el mundo militar, un historiador militar requiere demasiados años de estudio. Y me tocó, yo estaba haciendo el IAE y me tocó me pidió un medio X que escriba sobre la batalla de Curupaytú, y yo quería entender cuál era la función real de Díaz, ¿verdad? Del general Díaz. Entonces me voy corriendo así, ¿verdad? Y le pido socorro en ese entonces coronel, sí, ¿verdad? Porque él sabe muchísimo. Yo le dije, mi coronel, él estaba como director del Museo y Archivo del Ministerio de Defensa en esa época. ¿Me podrías explicar, por favor, cuál es la función de Díaz? Porque quiero entender, porque obviamente como civiles cuesta mucho la parte técnica, ¿verdad? Sí. Y entonces por poco no me hizo un dibujito para que pueda entender. Así era, con mucha amabilidad.
Y por eso es que yo me pongo muy contenta al ver este tipo de eventos, de charlas, esta labor de acercamiento de nuestra historia, de la cultura de la defensa para el desarrollo a gente joven, ¿verdad? Porque yo pude entender, y el general es responsable de que yo me haya inclinado hacia la historia militar, entonces ya saben a quién después pedirle cuenta por cualquier cosa, ¿verdad? General, ¿cómo ves la recepción justamente de la gente sobre nuestra historia? ¿Cómo salen después? Pues llegaron a comprender, ¿verdad?, lo que el bien común como fin del Estado, los pilares de desarrollo, de defensa, si la gente llega a asimilar eso. Asimismo, realmente la parte de defensa nacional para el desarrollo lo desarrolla el señor ministro de Defensa Nacional. Es su ámbito, maneja súper bien y acompañado también de muchas veces, así como lo mencionó la Embajada Artística. Y lo que uno puede notar es que acompañado de la Embajada Artística, el auditorio presta una atención totalmente diferente. O sea que todo depende de cómo uno encara la metodología que implementa, y esta metodología yo creo que no es valorado solamente por nuestro público interno, sino que también por toda la gente, los institutos, diferentes institutos de educación que hemos recorrido, valoran, se impactan, y algunos inclusive le mencionaba al señor ministro que ellos deberían también de aplicar ese sistema para que los chicos aprendan más. Explicar la metodología así breve. Sí, y ¿cómo es? La verdad que esto nació allá por el año 2015, en donde desarrollamos algunas charlas y como hay tantos temas musicales, y en especial los temas de nuestro gran poeta Emiliano Rivarola Fernández, que guardan relación con casi todos los hechos históricos. Entonces, por dar un ejemplo, al hablar de los antecedentes que nos llevaron a la Guerra del Chaco, hay un hecho bastante trágico, el asesinato del teniente Adolfo Rojas Silva. Sí. Televisión, ¿será que puede pasar el PowerPoint del general para ir mirando un poco? Disculpa, general, no pero problema. Quería que muestren. Sí. Y entonces, ante este hecho, cuando él fue trasladado a Concepción, le conoció a Emiliano y comenzó a ejecutar temas musicales, cantar peñas, digamos, con Emiliano, con Adolfo, porque le gustaba la guitarreada. Entonces, cuando ocurre este hecho, aquel trágico 25 de febrero del año 1927, y el gobierno de aquel entonces no tomó medida, entonces Emiliano compone esa famosa canción que se titula Rojas Silva de Cabo. Y en ese momento es donde la Embajada Artística ejecuta ese tema musical. Y así sucesivamente en el desarrollo de los temas, la 13 Tuyutí, por ejemplo, inspirado en la primera batalla de Nanagua. Y ese es el relato que nosotros venimos haciendo desde el Ministerio de Defensa Nacional, acompañando las actividades del señor Ministro de Defensa Nacional, que lleva como parte de lo que es la defensa de nuestra identidad, Noelia. Así es. Yo vengo estudiando a los ministros de defensa. Bueno, en la época de don Carlos Antonio López era ministro de Guerra y Marina, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Y vengo, y bueno, y por eso es que veo que ahora con la gestión del señor ministro Óscar González, sale él de ese esquema de la oficina, ¿verdad? Y llega a gente así como nosotros y nos explica lo que es la defensa nacional. Ministro, ¿cómo haces? Porque se ve tantos cambios en el mundo castrense, uno puede ver más, a veces quizás siempre lo hicieron, pero no estaba muy a la vista. Por ejemplo, el ejército, cómo acompaña socialmente los incendios actualmente, o la Fuerza Aérea que traslada a enfermos que están en lugares remotos de nuestra república, sí, ¿verdad? Una función social, es decir, como que el concepto de defensa ya trasciende el cuartel, la institución militar, ¿verdad? Y se ve más eso, ¿verdad? Ministro, ¿eso es una visión tuya de tu gestión? No. El concepto de defensa trascendió luego siempre a las Fuerzas Armadas. Fue más allá y fue a la sociedad. La guerra del Chaco movilizó a todo el país. Sí. Entonces, esa es una realidad que nosotros solamente ahora la interpretamos un poco más ampliamente, no más, pero eso siempre fue así. Bien lo mencionaste, que la Fuerza Armada siempre nomás luego hizo eso que estamos haciendo ahora.
Solamente que nosotros queremos ahora ser más partícipes de la actividad cotidiana de la sociedad, de la gente. Es por eso que nosotros queremos instalar a las Fuerzas Armadas como una institución útil al Estado, al gobierno, a la sociedad, pueden llamarle como sea, a quienes va direccionada la actividad de las Fuerzas Armadas. En uno de los primeros días de haber asumido el gobierno del señor Santiago Peña, nos reunimos con los comandantes y hablamos así en forma muy clara y muy simple. Les dije, miren, las Fuerzas Armadas de la Nación son muy fuertes. De hecho, que es una de las instituciones fundamentales del Estado paraguayo. Sí. Pero para que nosotros podamos ir hacia adelante, para que podamos proyectar nuestra imagen, tenemos que demostrar que somos una institución útil. Y si eso significa emprender acciones de combate en contra del terrorismo, en contra del crimen organizado, para que con esas acciones llevemos paz y tranquilidad a alguna zona del país, lo vamos a hacer. Si eso implica que tenemos que ayudar a la gente cuando hay incendios, cuando hay sequía, cuando hay inundaciones, cuando de repente viene una tormenta y echa casas, vamos a hacerlo. Pero sin dudar y como se dice vulgarmente ahora, sin miedo al éxito. Tenemos que hacer. Y es más, en una de las primeras reuniones que tuve con el señor comandante en jefe, le manifesté esto, que esa era nuestra intención. Por supuesto, él apoya totalmente todo eso y le dije, nosotros vamos a abrirnos más y vamos a equivocarnos porque no somos especialistas. Lo dije anteriormente, pero yo no tengo ningún remordimiento en decir eso. Nosotros no somos especialistas en comunicación social, somos especialistas en técnicas militares, en estrategia, en táctica, todo, pero en comunicación social no. Pero igual salimos cuando tuvimos y seguimos teniendo problemas de cualquier índole. Somos los primeros en salir a comunicar a la sociedad. Eso es muy cierto y justamente me da pie a contar algo desde mi punto de vista, pero de mamá que tiene hijos en una institución castrense, ¿verdad? Y justamente quería mencionar esto. Tengo un grupo así de padres y me dice, profe, tenés que decirle al ministro. Me dice así, sí, díganme, de verdad. Y bueno, y justamente nosotros dormimos mejor, ¿verdad? Dormimos mejor, dormimos más tranquilos y eso solamente puede entender gente que tiene hijos en instituciones castrenses, ¿verdad? Porque cualquier mínimo problema que surja, el ministro está ahí. Así es, ¿verdad? Así mismo. El ministro está ahí, el ministro está cuidando a nuestros hijos. Básicamente es eso, ¿no? Y yo, desde que mi hija está en una institución militar, estoy tranquila, porque sé que si pasa algo, el ministro va a estar ahí absolutamente controlando y hacer que las cosas, porque siempre hay problemas, es decir, ninguna institución es perfecta, así como acaba de decir el ministro, pero lo importante es qué se hace y cómo se afronta y cómo uno se para ante un problema. Y eso es algo que hay que valorar de tu gestión, ministro. No es luego una obligación, es un deber. No podemos quedarnos callados ante situaciones irregulares. Y si esa situación irregular es abuso de autoridad, sí que con más razón. La autoridad que le da el Estado paraguayo al militar no puede ser empleada para abusar de esa autoridad. Al contrario, la autoridad equivale a servicio. En una oportunidad, siendo comandante del ejército, sin saber cuál había sido la implicancia, en un momento dado le insté a los comandantes a comandar de una y otra forma. Fui desglosando. Al final le dije, en síntesis, comandar es servir. Y después de unos días me encontré con la hora cardenal y me dijo, me gustó tu discurso general, sobre todo en la parte donde dijiste comandar es servir, porque eso es bíblico. Yo no sabía, realmente no sabía, pero eso no hay necesidad de que uno sepa que está en la Biblia. Uno siente eso en el comando. Si el comandante ejerce el comando con ánimos revanchistas, con egoísmos, no va a ser un buen comandante. El servicio tiene que estar por delante.
Y eso tenemos que entender todos los que tenemos a nuestro cargo instituciones, no solamente militares, instituciones que no sean militares y que están encabezadas por una persona. Esa persona debe de entender que debe de manejarse de esa forma. Así es. Uno de los fines de nuestra Constitución Nacional claramente dice que es la defensa de nuestra cultura y de nuestra identidad nacional. Y justamente al analizar y al escuchar las conferencias de defensa para el desarrollo que lleva adelante el señor ministro, acompañado de mucha gente, ¿verdad? Pero a mí me llama poderosamente la atención porque sé que no existe liderazgo sin memoria. Y justamente la gestión que se lleva adelante, ¿verdad?, desde la cartera del Ministerio de Defensa es como que tiene un farol y es la historia, es como el que va llevando adelante el camino y el trabajo de lo que se está emprendiendo desde el Ministerio de Defensa. Y ahí es donde quiero entrar a preguntarte, general, ¿cómo vos buscas decir, hay tanto que enseñar en nuestra historia? Y así de repente dice, bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar del Mariscal López, vamos a hablar de don Carlos Antonio López, cómo don Carlos Antonio López empezó a dar esa importancia a la capacidad militar, ¿verdad? Hoy en día vimos que recibimos donaciones de helicópteros de Taiwán, también tenemos la adquisición de los supertucanos. En la época de don Carlos Antonio López compró el Tacuarí, ¿verdad?, que fue nuestro buque insignia y lo compró de Inglaterra. Qué importante, ¿verdad?, que se esté fortaleciendo el pilar de la defensa nacional con esa capacidad. Pero me gustaría, antes de pasar y tirarle esa pregunta al ministro, ¿verdad?, justamente cómo vas eligiendo tus temas, porque es tan amplio nuestra historia y hay tanto que transmitirle a la gente. Así es, Noelia. La verdad que cuando estuvimos en comunicación había tantas cosas de qué hablar. Y justamente este lunes 15 se conmemora un aniversario más del fallecimiento de nuestro gran poeta, Emiliano R. Fernández. Poeta, combatiente, soldado. No sé. Y parece enamoradizo también. Porque no, me llamó eso la atención. Sí. Para 40 mujeres le dedicó música, ¿verdad? Contámonos esa anécdota también, el gran Emiliano. Realmente el Emiliano, yo suelo decir con estos términos, es un monstruo. ¿Verdad que sí? Es difícil de... Dice que cada 100 años nace uno que le reemplace, dice. Sin embargo, Emiliano nació un 8 de agosto del año 1894 en Nehuizunú, Guarambaré, y hasta hoy día no he visto otro igual a él. Ya pasaron más de 100 años. Y quiero nomás resaltar porque, sinceramente, septiembre está cargado de efemérides nacionales, donde 7 de septiembre fallece en un accidente aéreo el Mariscal Estigarribia. El 10 de septiembre... Don Carlos Antonio López. 20 de septiembre, Francia. Gaspar Rodríguez, sí. Francia. En fin, batalla, entrevista ya Taiticorá, batalla de Curupaytí, batalla de Boquerón. Y, por sobre todas las cosas, nos enfocamos en este 15 de septiembre. Franco también. Franco también. Vamos a hacer una actividad de honores militares en una plaza en Trinidad. Sí. En memoria del coronel Rafael Franco. Yo voy a estar acompañándoles. El lunes a las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí. Con el señor Fioroto. Con Fioroto, sí. Justamente el tema de declarar el Día Nacional de la Polca el 15. Así mismo, el 15 de septiembre, en homenaje a dos grandes embajadores de nuestra música. Especialmente Emiliano, quien fallece el 15 de septiembre del año 1949, y otro de nuestros grandes embajadores, Luis Osmer Mesa, más conocido como Luis Alberto del Paraná, quien fallece también un 15 de septiembre de 1974 en Londres. Otro ídolo. Otro ídolo. Sí. Y volviendo a lo que fue Emiliano, entonces hay tantas cosas que hablar de Emiliano que a lo mejor un programa no es suficiente. No es suficiente, porque él fue, digamos, el que en primer lugar levantó ese espíritu patriótico a través de dos temas musicales. Inicialmente, Roja Silva Arecao, que propició la movilización. Él se fue cantando en todos los pueblos de nuestra geografía. ¿Podemos buscar eso para escuchar un poquitito, Hammer, por favor? Y después, sí. Y también mencionarte de que él cantó en diferentes sitios de nuestra geografía patria y propició la movilización nacional. Y como no estamos en condiciones bélicas, se tuvo que decretar nuevamente la desmovilización, pero no contento con eso, en el año 1928, él compone otra canción de protesta que se titula Jama Asesina.
pero que generalmente nosotros no conocemos con ese título, sino como Si la Reina. ¿Y por qué te digo que es una canción de protesta? ¿Por qué, general? Porque en una de las estrofas dice Amalaya Atopá al famoso Tejerina. Tejerina fue el que le... ¿Amalaya qué significa? Atopanga Ura. Atopanga Ura. Atopá. Ese Amalaya significa eso. Entonces, Inambicue cosecina a Chacaranje. Aupepente regesa la bravura guaraní. Hoy me jaba gueterí. Lo perá. O sea, una vez más también en todas sus canciones casi él resaltaba la imagen del Mariscal López. Y, sí. en fin, hay tantas cosas. También en esa canción, vos suele decir, Olmedo, que profetiza también él. Sí. Hay muchas cosas que mismo, que iban a ocurrir, él ya dijo. Hay mero en Parapití, amonguajenen de apusap, señe emi cuatiapene irajá asapumí, palabra más, palabra menos, si te llegaba una carta mía señal de que estaba vivo todavía. Y está ahí, en la imagen anterior que estuvieron proyectando están las ponemos por favor la imagen anterior donde están las... Ahí estamos. Ahí está. La primera de arriba, la de trenza, es Belén Lugo, con quien contrajo enlace matrimonial el 24 de febrero de 1934 en la Basílica de Caacupé. La segunda mujer a quien le dedicó también este tema Jamasechina es Catalina Gadea. Catalina Blanco Gadea, que era una mujer muy hermosa también. Y la otra que vemos más abajo, la mujer es Isailda Márquez. Esta mujer... ¿Cuál de todas, general? ¿Cómo está vestida? De negro. De negro, ahí está. La que está de negro, digamos, la foto de inferior izquierdo, desde donde miremos. Entonces, esta mujer en una oportunidad le dijo a Emiliano que él cantaba solamente músicas en guaraní y en la guerra, y le compone esa famosa canción que se titula Oda Pasional. Ni una sola letra de su poesía no está escrito en guaraní. Es impresionante. Eso no sabía, general. Ese detalle no sabía. Oda Pasional, si escuchaba a ti, Lidio del Campo, sultana pudorosa, florcita horizonte, a ti va mi canción. Ni una sola letra en guaraní no tiene. Le dedicó a esa mujer. Mira lo que es. Hay otra, a Catalina, a Leandra, a Leónida, una uruguaya. Músico. Una uruguaya se enamoró de Emiliano y vino. Ah, mira. Y se quedó con él 2 años. Zulmita León. Y cuando él de sus parrandas volvía después de unos días y no le encontró más. Y le dedicó 7 notas musicales, le escribió. ¿Dónde te has ido, ídolo mío, bien de mi vida? Y en fin, y el último tema musical, digamos, a Facunda, a su enfermera le dedica. A su enfermera. La foto que está abajo, a la derecha. La que tiene trenza cruzada. En fin, Emiliano era un genio. Pero, viste, y por hoy Emiliano. Sí. Excúsame. demasiado novia para mi gusto. Bueno, lo que son los músicos, ¿verdad? Que ustedes piensan ahí en producción, ¿verdad que sí? Bueno, Qué datos interesantes. Entonces así vas seleccionando, mira, bueno, qué fecha ha tocado y a quién toca hoy resaltar como una suerte de efemérides de nuestra historia, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la próxima conferencia que tenés planificado, ministro? Me dijo a mí el general Bernardino González que en el mes de octubre, a mediados de octubre vamos a completar la conferencia número 50, o sea que tenemos varias. Tienen varias. No sé ahora la próxima dónde será, no tengo en mente, pero cada semana tenemos como mínimo una conferencia, de lo contrario tenemos 2. Pero lo más importante, mi general, sin ánimo de demeritar la otra presentación, es los del 10 de octubre en Pilar, que va a ser ahí frente al Cabildo, donde el mariscal hizo por primera vez su juramento. Sí. Que no va a caer en sus manos la enseña de la paz. Hay lugares en que se reúne muchísima gente, la otra vez en la cooperativa de Capiasta. Colegio Politécnico. El Colegio Politécnico. Ahí miles de jóvenes estuvieron. Sí. Bueno, si van a hacer por aquí cerca, ¿verdad? Yo quiero ir a escuchar así presencialmente la conferencia. Es que la conferencia de cualquier manera es útil. Si hay mucha gente, le llega a mucha gente. Y si hay poca gente, entonces le llega mejor a la gente, ¿verdad?
Así mismo. Claro, entonces, Podemos ir pasando el flyer justamente. Ahí en esa imagen, sí. esa imagen, realmente es muy importante del señor sí. ministro. Sí. Quiero hablar yo porque el general Olmedo tuvo participación en eso. Esta fue una tragedia en Huaycá, en Santaní. Vino de repente un domingo de tarde, el tiempo estaba lindo, entre comillas, ¿verdad? Y vino una tormenta, echó 29 casas. En una de las casas falleció una nena de 12 años. Fue un domingo a la tarde, a la noche, oscureciendo. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar al lugar? Los militares del primer cuerpo de ejército. Y cuando eso, el comandante del primer cuerpo de ejército era el general Olmedo. Escuela de TV, hasta ahora, las veces que... Y nosotros tuvimos la intervención, esa Casa Blanca que ven ustedes, Sí. fue... Y todas las demás fueron construidas por los militares. Esos militares que están parados ahí no están formando en una formación militar. Ellos son albañiles, plomeros, electricistas de primera. Esa casa inclusive inauguró el señor presidente de la República. Y estas son las acciones de los militares de las Fuerzas Armadas de la Nación en provecho de la ciudadanía. Y tienen ellos la consigna de que cuando se van a trabajar a favor de la sociedad, que sean amables, que sean cordiales. La verdad que en Huaycá quedó una muy buena imagen de las Fuerzas Armadas. Yo suelo irme hasta ahora, en el Día del Niño, por ejemplo, nos vamos con la asociación Juntas Podemos, que aglutina a esposas de militares, retirados y activos. Ellas se van y les hacen el famoso del Día del Niño. Llevan globo loco y compañía. Sí, vi este año así, actividades así en el ejército, en la Fuerza Aérea, en el hospital también militar, se fueron a visitar a los niños realmente. ¿Qué acción social más importante? En Huaycá hasta ahora está el concejal Carlos. Él siempre me dice, nosotros nos quedamos valorando muchísimo que los primeros que llegaron, cuando no sabíamos hacia dónde y estábamos desorientados, estábamos soqueados, llegaron los militares, empezaron a organizar las cosas. Para nosotros fue un alivio demasiado grande, porque en estos casos no es luego lo material, sino es lo espiritual, el apoyo que uno necesita cuando está en ese trance. En una situación así difícil, pasando por eso quise comentar esto, porque yo valoré mucho. Y hasta ahora le reconozco esto al general Olmedo, que él mismo a la cabeza vino con su tropa a intervenir esa noche. Yo quisiera agregar algo más. Sí, por favor, con adelante. Respeto, porque soy testigo presencial, como diré. Y realmente cuando nos llegó la información, lo primero que hice fue tomar el teléfono, y el señor ministro era uno de los recientemente que asumió, digamos, apenas asumían el gobierno, ¿verdad? Unos días después. Gracias a Dios tuve el honor de prestar servicios con él en la Escuela de Comando de Estado Mayor cuando fue el comandante y yo fui su ayudante. Entonces tenía cierta afinidad y le llamé, le dije, mi general, esto ocurrió en tal zona y solicito la autorización correspondiente con mi personal para ir a socorrer. Adelante, sin dudar. Entonces yo creo que nosotros no nos movemos sin directivas. Claro, sin una órdenes. autorización, y sin claro. embargo, la buena predisposición del señor ministro y realmente fue algo inarrable de lo que uno veía ahí. Nunca yo pensé que en el Paraguay íbamos a ver, digamos, tanto ensañamiento de la naturaleza, porque nunca hemos tenido nosotros un tornado. Y realmente ahí fue un tornado. Cierto. Un tornado, sí. Y impresionante los árboles, todo lo que cayó, no sabíamos dónde empezar porque los tendidos eléctricos cayeron totalmente, no, el tendido, y comenzamos también con el apoyo de la gente de la ANDE a poder darle esos primeros auxilios a esa gente que realmente estaban desesperados. Acá estamos viendo justamente también otra imagen, ¿verdad? Sí. Estas son imágenes de las evacuaciones aeromédicas que las Fuerzas Armadas hacen a través de la Fuerza Aérea Paraguaya en coordinación o un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud. Hasta la fecha llevamos más de 100 evacuaciones aeromédicas, sin costo alguno para la gente, sin distinción de banderías políticas. Si una persona necesita ser evacuada vía aérea y esa evacuación es solicitada por el médico, por el director de un hospital,
el director del hospital pide a sus pares del Ministerio de Salud y se empieza a ejecutar la operación. Rápidamente el avión, el Caravan, se convierte en avión ambulancia, traen el Ministerio de Salud sus elementos, rápidamente eso se convierte en avión ambulancia y se produce la evacuación. Y cuando hay lugares en los que el avión o uno de los aviones no puede aterrizar por lluvia o por lo que sea, entonces van los helicópteros. Y en ese sentido también quiero remarcar, tuvimos nosotros, ahora gracias a Dios con la donación de Taiwán, que tenemos 4 helicópteros más. Nosotros teníamos siempre déficit de helicópteros, ¿verdad? Y el señor presidente, ¿qué hizo? El helicóptero presidencial puso a disposición del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Aérea Paraguaya, para que se evacue a personas en caso que haya necesidad de ser evacuado en un helicóptero, sin necesidad de que se le pida permiso a él. O sea que está la luz verde. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una emergencia y yo le digo al comandante de la Fuerza Aérea, helicóptero el helicóptero, no anda pero presidente helicóptero, Purú, porque ya es la orden del presidente de la República. Ya autorizó para todos los casos de que haya una necesidad de evacuación aeromédica. Y es muy importante, hemos salvado muchísimas vidas con estas evacuaciones. Y de repente nosotros no estamos informados de este tipo de cosas, ¿verdad? No aparecen como epígrafes en la prensa escrita, ¿verdad? Tenemos que enterarnos así, con este tipo de espacio, con tu tiempo, que todo un sábado, señores, también que hay que recalcar que debe estar con la familia como corresponde, ¿verdad? Ustedes están aquí una vez más para compartir todo lo que están llevando adelante con este tema, ¿verdad? Y justamente el tema de la capacidad militar, eso va a coadyuvar mucho a la gestión y acercar eso a la gente en sus necesidades, ministro. Sí, el señor presidente, por lo menos desde donde yo conozco las Fuerzas Armadas, el señor presidente es uno de los que más está invirtiendo en el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas de la Nación. 150 millones de dólares no es poca cosa. Invirtió en la Fuerza Aérea, en la compra de los 6 aviones Super Tucanos y en la compra del radar con su sistema de mando y control. Los aviones Super Tucanos costaron 105 millones de dólares y el radar con su sistema de mando y control 45 millones de dólares. Esos dólares ya fueron transferidos, ya fueron pagados. O sea que es una realidad, no es una mera promesa. Claro, y justamente con el tema de los radares, me acuerdo, yo hice un tema de investigación sobre un clúster para la Agencia Espacial de Paraguay, fue mi tesis, ¿verdad? Y yo mencionaba en aquel entonces, ministro, de que si nosotros teníamos esos radares, que hoy ya son una realidad en este 2025, es como que no es que solamente va a poder, es decir, la Fuerza Aérea va a poder cumplir sus funciones constitucionales, sino también va a dar una seguridad jurídica la existencia de esos radares, y eso va a traer inversiones, eso va a traer trabajo, y me imagino que ustedes en sus conferencias hablan de este tipo de situación, señor, ministro, claro. ¿verdad? Porque los vuelos irregulares, Noelia, no solamente son del narcotráfico, hay muchos vuelos que no transportan materiales del crimen organizado, pero como que no hay control del espacio aéreo, entonces vuelan tranquilamente. Esos vuelos, por ejemplo, ahora van a tener que pagar lo que tienen que pagar, por ejemplo, a la DINAC. O sea que por donde se lo mire es un beneficio para el Estado. Y ni hablar de la seguridad jurídica, de la seriedad como Estado que tenemos que proyectar teniendo controlado nuestro espacio aéreo, porque nuestro espacio aéreo estaba y sigue estando, porque en una línea roja, ¿verdad? Sí, que sí. Porque el radar que se compró todavía no fue instalado acá, ¿verdad? Es un proceso. Ese es el tema de las Fuerzas Armadas. Un soldado no puede ser capacitado, uno no puede amanecer de la noche a la mañana con un soldado hecho y derecho. No, es soplar y hacer botella como se dice normalmente. O sea que un soldado, para que realmente esté en condiciones de cumplir una misión de combate, necesita como mínimo de 4 a 5 años de entrenamiento duro para que esté en condiciones. Y así también, para tener una
unos aviones con capacidad para operar, con el sistema de radares. Eso lleva su tiempo. Imagínense, un solo ejemplo. El radar se pagó en enero del 2025. Se pagó, se firmó el contrato y la empresa proveedora nos dijo, 30 meses de plazo yo necesito para ponerle ese radar en Paraguay. O sea que... Eso ya implica gente capacitada. Capacitada, ya instalada. Ahí está. Pero, Noelia, son 30 meses, muchísimo tiempo. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que a las Fuerzas Armadas no se las puede pedir milagro de la noche a la mañana. Tenemos que tener paciencia y tenemos que tener esa, como Estado, tenemos que tener esa conciencia de que las Fuerzas Armadas son fundamentales y no tenemos que agredir a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que ocurrió después del 89. La gente pensó que las Fuerzas Armadas iban a ser un peligro para el proceso democrático. Pero con el tiempo demostramos que lejos de ser un peligro fuimos una garantía. En varios episodios de nuestra historia reciente se demostró que las Fuerzas Armadas fueron una garantía. Y bueno, con eso fuimos ganando nuevamente la confianza y ahora estamos en un franco proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y ese fortalecimiento es el que tiene que tener la sociedad la certeza de que va a ser utilizado para el bien, va a ser utilizado para fortalecer las instituciones, tanto militares como civiles, vamos a fortalecer la defensa y la seguridad de la ciudadanía. Reitero, todo lo que hagamos en defensa debe de ir en beneficio de la ciudadanía, del ciudadano que necesita vivir seguro. Sí, pero también es importante recalcar, ministro, que ya se dio ese paso. Es decir, ya se hizo la compra. ¿Cuántos años estuvimos así, verdad? ¿Cuántos años sin poder tener nuestra soberanía? Es decir, nuestra soberanía aérea estaba así, ¿verdad? Entiendo que tiene su proceso, que tiene el tiempo, pero ya se dio el paso. Sí. Y eso es algo que... Ya es irreversible. Ya está. Es decir, una cuestión de esperar que la gente que vaya a manejar esos radares tenga la capacitación correcta que tengan que tener, que toda la estructura jurídica del Estado paraguayo se conforme, ¿verdad? Justamente para ayudar a la gestión, en este caso, de nuestra Fuerza Aérea. Pero ya se hizo, y eso es algo que por lo menos para mí, como estudiosa de este pilar de la defensa, a mí me pone muy contenta, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, ¿por qué se plaguean? Nadie le dijo nada a don Carlos Antonio López porque compró el Tacuarí y todo con lo contrario, ¿verdad? O cuando adquirimos nuestras cañoneras para la defensa y que tanto ayudó en la movilización en la guerra del Chaco. Existe, es decir, no podemos tener un solo pilar en el Estado, no podemos tener desarrollo nomás, tenemos que tener el pilar de la defensa y si no tenemos un pilar, el Estado se cae. Así de simple, es decir, una forma así un poquito gráfica. Nosotros solemos dar un ejemplo así muy simple, hasta a veces la gente muy entendida lo pueden inclusive burlarse de nosotros, ¿verdad? Pero para que se entienda bien esa cuestión de la defensa y el desarrollo. Ponemos una casa, el señor Juan y el señor Pedro. El señor Juan accede a un préstamo y construye para su casa. Invierte en su bienestar, en su desarrollo. Porque tiene desarrollo, invierte en su bienestar. Hace para su casa una linda casa. Ahí en su garage inclusive está un auto, pero no previó el dinero para hacer su muralla o su verja. Ese desarrollo de don Juan no tiene proyección, porque un ladrón de medio pelo que pase y vea que una linda casa no tiene el resguardo, no tiene la protección, es posible de que él venga a la noche a robar todo o esperar que el señor Juan vaya a trabajar y mientras tanto le dé valija a la casa, ¿verdad? Sí. Y al señor Pedro, al lado, una casa y la misma casa, pero con muralla. Entonces, ese señor sí entiende que su desarrollo depende de su seguridad, de su defensa. Entonces, y ese es el entendimiento que se tiene desde el Estado. Eso es teoría de Estado. Sí. Eso es teoría de Estado en forma simple. Didáctica, de forma didáctica. De forma didáctica, sí. diría yo, ministro. Los señores que son, a lo mejor, tienen mucho más conocimiento teórico sobre esto, seguramente les va a poder explicar con mejores términos. Pero
yo prefiero hablar en estos temas porque así lo siento, porque yo mismo entiendo que es así y retransmitimos esto porque también el general Olmedo habla de eso con mucha solvencia y con mucha naturalidad. Y es eso, la teoría de Estado es esa. No hay vuelta que dar. Pero a mí me parece que si el público es civil y entendemos que no todos pueden acceder al Instituto de Altos Estudios Estratégicos, de paso le envío saludos a las autoridades del IAE, corresponde aterrizar a la realidad que uno tiene enfrente como auditorio para que pueda llegar el mensaje. ¿Vos qué pensás, general? Lo que yo quisiera también mencionar, Sí. Noelia, es que nosotros en nuestra historia, desde nuestra independencia, hubieron dos momentos muy grandes dentro de inversión a lo que es defensa. Una fue en el año 1927, durante el gobierno de Eligio Ayala, Sí. en donde se mandaron construir los cañoneros Paraguay y Humaitá, las confecciones de 10.000 fusiles Mauser en la fábrica de Oviedo, en fin, los camiones Ford que se compraron. Entonces queda por el suelo esa historia que dice que el paraguayo con machetazo limpio defendió el Chaco. No es tan así, ¿verdad? Sí, hubo un momento en nuestra historia, en Nanagua, en donde no teníamos la logística suficiente en cuanto a cartuchos, en donde el coronel Irarrázaval distribuyó 5 cartuchos a cada combatiente en la batalla de Nanagua. 5. Sí, y con la directiva de economizar cartuchos. Encima otra vez, economizar otra vez. Con los 5, ¿qué vamos a hacer? El comandante del regimiento Sí. de caballería número 5 Acaberá, que defendía un sector en Nanagua y era un pastizal, le dice a sus soldados: afilen bien sus machetes, señores. Y le hace tender en el pastizal, y cuando viene el avance boliviano, se levanta y con machetazo repelen el ataque. Por eso es que Emiliano en su canción 13 Tuyutí dice: Aba y Acanhueco, Apejapepe, Acaveracuera, Homosaramí. Acaberá es el regimiento. El regimiento 5. Sí. Sí. A los Shirka, Tuma, Setejeinbepe y Cocuepe, Guaychalomitán, Copi. Emiliano relata los hechos acaecidos en Nanagua. Y te decía con respecto a inversión en defensa, ese fue uno de las grandes inversiones. 27 para lo que iba a ser el 32, el conflicto. Imagínate cuántos años antes. Prospectivo, bien prospectivo. Es lo que fue. estaba diciendo. Sí. No se puede amanecer nomás con unas Fuerzas Armadas fuertes. Y un proceso. La otra inversión grande fue en la década de los 80, donde se adquirieron ya los tucanos, se adquirieron también los Chavantes. Tucano también. Tucano también, cierto. Sí. Y Chavantes, se adquirió también los Urutú, Cascabel, los Casas. Los Urutú y los Cascabel son los vehículos blindados. En el 80, digamos, fueron Sí, la gran porque ya no estaban teniendo. Yo le iba a pedir, ¿qué? Vehículos blindados. Sí, vehículos por favor. blindados. Sí, por favor. Ahora, nuevamente, en la actualidad, es la gran inversión que se está previendo otra vez y que ya se dio inicio aquí con lo que mencionó el señor ministro. Acá le envían saludos al señor ministro desde Barrio Nazaret, dice que fue cimeforista. Queremos saber cómo está el tema del servicio militar, que ahora las mujeres están, están llevando la delantera en eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? no solamente en eso. Y que quieren saber también sobre una propiedad de Chacoí, cómo está eso, si se está resguardando lo que corresponde como territorio. La finca 9 y 16. Bueno, claro que no, sí. Ese sí, se está resguardando todo lo que pertenece. La gente quiere que lo que sea el Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas siga siendo de las Fuerzas Armadas claro. al Ministerio. ¿verdad? Y si me permitís, Noelia, quiero tocar adelante. El tema, aprovechando la consulta del oyente, CIMEFOR. Sí. En nuestras charlas notamos que cuando hablamos de servicio militar, la vista de las mujeres reflejaban mayor interés que los hombres. Y yo después consulté justamente con el general Olmedo, con los otros, y le dije, pero será Mongarango la cuñata y cuera, pero interesa ver el servicio militar que la aerocuera. Y me dijeron, sí, a nosotros también. Pero claro que sí. Sí. Yo también. Y después nos fuimos elaborando eso y bueno, al fin al final del año ya nos convencimos de que era así. Entonces les reuní yo a los comandantes de las fuerzas y les dije, tengo una visión. Y ustedes díganme si estoy loco o si no, y si no, apóyenme. ¿Y qué? Quiero decirle al presidente para que quite una orden
y que admita que las mujeres vayan así mejor. Todos los comandantes no solamente me dijeron que sí, sino me apoyaron. Porque al final, bueno, después yo me asusté de mi propia idea. Le dije a los comandantes, chicos, le voy a decir pico al presidente. Sí, me dijeron, dígale. Y le dije al presidente. El presidente no dudó un segundo. ¿Sabes bien, ministro, cuál es mi respuesta? Me dijo. Y firmó la orden general. 1.080 mujeres se anotaron. Arrasaron. Arrasaron. No solamente, Noelia, arrasaron en la presencia, sino arrasaron en el interés y en la ejecución de lo que ejecución se les enseñaba. en la asimilación de la instrucción militar. La misma instrucción, para hombres y para mujeres. No es que para las mujeres se preparó una instrucción aparte, la misma instrucción. Y un ejemplo voy a dar, porque creo que ya estamos por llegar a la hora. Un ejemplo. Le llevé al señor presidente a un puesto, a un lugar de instrucción, a un local de instrucción. Y estaban practicando desmontaje y montaje del fusil. O sea que desarmar y volver a armar el fusil. Con los ojos vendados. Porque el soldado puede necesitar hacer ese ejercicio en la oscuridad. Entonces tiene que estar. Bueno, hicieron el ejercicio. La mujer y el hombre, cada uno con un fusil, representante del pelotón. Dio la voz de mando del comandante del pelotón y empezaron a hacer el ejercicio. Ambos terminaron bien. Desarmaron, entre comillas, y armaron el fusil. Pero ¿cuál es la diferencia? El hombre hizo en 1 minuto 50 segundos. La mujer, una señorita joven, 18 años, hizo en 50 segundos. 1 minuto le pasó al hombre en velocidad para hacer ese ejercicio. ¡Qué bueno! Y en otros ejercicios. Me imagino que sí. Yo les suelo decir a los jóvenes, sáquenlo mitad, la cuñacuera, ñanderasá, ñanderuputene. Ese es un término que se usa en el interior y que no se debe interpretar así en forma literal. Es que cuando se dice eso es que alguien a uno le pasó y ese que fue sobrepasado ni se dio cuenta. Tan dormido está que ni se dio cuenta que le pasó. Cuando se dio cuenta, el que le pasó ya estaba a 400 metros por delante. Eso está ocurriendo en las Fuerzas Armadas, en la Defensa Nacional. Así es. Así como dijo el ministro, bueno, este es un programa breve, pero interesante siempre por nuestra calidad de invitados. Ministro, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros en el Estridor de las Armas General. Realmente un honor poder escucharte de nuevo, hablar sobre nuestra historia y contarnos así tips, bueno, que yo no manejaba, por ejemplo, gracias a mi general por eso. Y quiero que sepan, señores, que este espacio siempre va a estar disponible para acompañar y dar voz a iniciativas como la que están haciendo ustedes para fortalecer justamente el pilar de la defensa, el desarrollo, el Estado paraguayo. Así que me gustaría que ustedes cierren el programa de hoy con un mensaje breve, ministro. Sí, mi mensaje es que la gente entienda. Este es el mensaje. La Defensa Nacional va mirando, todas sus acciones van dirigiendo o dirigen al desarrollo. Todo lo que hagamos en Defensa Nacional debe de indefectiblemente beneficiar al ciudadano. Si eso no ocurre, es que estamos equivocados. Y en ese sentido vamos a poner siempre todo nuestro empeño para que nuestro accionar siempre vaya en beneficio del ciudadano paraguayo que tanto merece que tenga una buena defensa y una buena seguridad. Muchas gracias, ministro. Muchos éxitos en tus funciones. Noelia, gracias por la oportunidad. General. La verdad, mi querida Noelia, quisiera enviar este mensaje a todos los que nos están viendo, escuchando por tu medio, diciendo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. Y la única forma de sentirnos orgullosos de ser paraguayos es conociendo nuestra historia para ver lo que hicieron nuestros antepasados para legarnos una patria libre, soberana e independiente.
Gracias, general, siempre por tu aporte histórico-militar para todos los investigadores que siempre necesitamos conocer. Y realmente el Estridor de las Armas cierra esta emisión con estos invitados de lujo, con estas figuras tan importantes del pilar de la defensa nacional. Y nos encontramos aquí para seguir analizando, para seguir defendiendo a tantos hombres y mujeres que dieron la vida por el Estado paraguayo, analizando nuestra historia real del Paraguay. Un abrazo a todos y nos encontramos el próximo sábado aquí por Ñandutí en el Estridor de las Armas. Que pasen bien con sus seres queridos. Hasta pronto.